¿Alguien tiene papel higiénico? Así. ¿Loca? Ah, bueno, pues este. Ya. Más derecho de palabra. ¿Qué quieren avanzar? ¿Colecistitis o apendicitis? Apendicitis. Apendicitis, doctor. Puede ser. Doctor, una hojita me puedes regalar, por favor. Ya estamos empezando. Ah, ya, ¿por qué? No va a conocer a nadie. Sí. Ya está, se equivocaron acá. Ah, ya. Gracias. Estamos empezando de ahí. Ven aquí. ¿A medias? Sí, vamos a avanzar a este punto. Ya, a ver si logramos. Apendicitis aguda, que se escribe de esa manera. A ver, ¿cómo va a estar enfocado mi explicación? Como siempre, bueno, ayer les comenté, no sé si estaban ahí, creo que no estaban ninguno de ustedes. ¿Cómo tienen que estudiar? Les dije que traten, siempre analicen, traten de buscar siempre una respuesta. Ustedes en su estudio probablemente siempre les han dicho, hay que saber el por qué, esa respuesta es lo que me interesa. El por qué, saber desde a nivel molecular, a nivel celular y evaluar esa respuesta. Pero ¿cómo llegó a esa respuesta? Ejemplo, el paciente tiene dolor, pero ¿cómo llega al dolor? El paciente tiene fiebre, pero ¿cómo llega esa fiebre? Paciente, no sé, con ictericia, ¿cómo llega esa ictericia? Eso, si ustedes van a estudiar desde cómo se origina, cómo sucedió el transcurso, están analizando, están acudiendo a un recuerdo anatómico, a un recuerdo histológico, a un recuerdo de fisiopatología, de fisiología, todo eso. Si enlazan de esa manera, no se van a olvidar, eso sí, van a ser a clave. Si no, si solo van a hacer, por ejemplo, clasificación de apendicitis aguda, sabemos que es congestiva, flegmatosa, necrosal, perforada. Eso es memorizar. Lo que hay que saber es cómo llega ese proceso, cómo es que primero se inflama, qué pasa para necrosarse, qué pasa para tener natas de fibrina, qué pasa para poder perforarse, porque hay una secuencia, hay una explicación de todos ellos. Y lo que vamos a hacer, traten de estudiar de esa manera, ¿ya? Apendicitis, van a participar ustedes, pues, una clase magistral no es buena, sería más de aclaración de dudas y darles esos tips. ¿Qué es el apéndice? Vamos al apéndice primero. ¿Qué es el apéndice? Secado. Vamos a hacer. Mi primera pregunta va a ir para Leín, la segunda va a ir así, así. ¿Ya? De preguntar, traten de responder, porque de esa forma a mí me van a motivar a seguir la corriente, porque si no me van a desmotivar. Leín, ¿qué es el apéndice? Es una estructura tubular prolongada, de más o menos de... ¿Qué tipo de órgano es? Como Un órgano de tipo linfoide. Ya, eso es lo que interesa. Más después les voy a explicar
¿Por qué es importante saber que es un órgano linfoide? Órgano tubular, linfoide. Al decir linfoide, ¿a qué me refiero? Sistema inmune. Muy bien, el sistema inmune. Hace rato le preguntaba a tu compañero, ¿qué es el anillo perilinfático de Wall-Bayer? Son los folículos linfoides que están en el paladar, ¿no? Bueno, van a saber, es eso. Entonces el órgano linfoide es relacionado al sistema inmune. Cuando hay un proceso inflamatorio, todos los órganos linfoides lo que hacen es hiperplasearse. ¿Para qué? Para fabricar más sistema inmune, más neutrófilos, más macrófagos. Esa es su función. Entonces, este órgano se dice que tiene utilidad durante la infancia porque es el sistema inmune que te defiende durante la infancia, pero posterior a ello pierde su función, ya no tiene nada. Y está descrito eso en la literatura. Entonces, órgano linfoide, apéndice fecal, utilidad en la infancia, producción de inmunoglobulina A, todo eso, que produce el linfocito B, si no me equivoco. Eso. Listo. Eso, esta parte es memoria. Hay cosas que la única forma de aprender es memorizarlas, y eso es eso. Causas. Digo, apéndice aguda hemos dicho que es inflamación, ¿no? Sí, inflamación. Inflamación del apéndice fecal, si quieren. Causas. Aquí a mí me encanta dividirlo. ¿A qué me refiero? Menores a 20 años. Vamos al revés, ¿no? Sí. Menores de 20 años y mayores de 20 años. Esto en la literatura van a encontrarlo como menores a 12 años, pero la experiencia dice otra. La experiencia me dice esta clasificación. Entonces, es que este que sea el grupo A, este que sea el grupo B, vale decir, este grupo, ¿cuál sería su causa? Mayor. Puede ser En los menores de 20 años. La primera causa, obstrucción. ¿cuáles creen? Un proceso inflamatorio. Por obstrucción, parasitosis. No han leído. Para esto está bien, pero no han leído. Bueno, siempre en medicina se habla por lo más frecuente. Siempre. Porque cuando tú memorizas lo más frecuente, es lo que te vas a esperar. Y lo menos frecuente es lo que menos te vas a esperar, pero no se te va a ir de la cabeza. Entonces, en menores de 20 años o menores de 12 años, se dice que la causa primaria es la Obstrucción, hiperplasia. hiperplasia linfoidea. Segunda, coprolito. Los fecalitos. Exacto, fecalita. Tercero, puede ser parásitos. Coma, puede ser cuerpos extraños. Coma, puede ser tumores, neoplasia. Todo eso. Entonces, lo que quieren saber es, mientras más jóvenes, hiperplasia linfoidea. Tú dijiste obstructivo. Claro que sí. Todo esto provoca obstrucción. Hiperplasia obstruye, ahorita les voy a explicar cómo. Fecalito obstruye, igual les voy a explicar. Parásito obstruye, corazón obstruye. Todo. Y en los pacientes que son mayores de 20 años, la primera causa es el coprolito. La segunda causa, la hiperplasia linfoidea. Y la tercera, lo mismo. Parásitos, cuerpos extraños, tumores, todo eso. Igual, terminan siendo obstructivos. Obstructivos, ambos. Ahora, ¿cómo sucede? Vayámonos a ver las causas. Veamos la fisiopatología. Aquí, ¿ves? ¿Cómo es la fisiopatología? Dijimos que toditos se relacionan por ser obstructivos. Aún no está, dijiste infección,
está bien. Ahorita vamos a responder cómo llega la infección, cómo termina en una apendicitis aguda. Y esta parte no hay en los libros, si ustedes van a buscar, no hay. Tal vez en alguno que ya sea investigado todo eso. Entonces, expliquemos por qué la hiperplasia linfoidea en pacientes pediátricos. ¿Cómo es que sucede? La hiperplasia linfoidea se ubica histológicamente cómo es el apéndice. Es como un de... Histológicamente. Apéndice fecal. Histología. Ahí viene la famosa inteligencia espacial, ¿recuerdan? ¿Alguna vez escucharon? Este es el apéndice fecal. Y estos son los folículos linfoides. Vamos a dibujar típicamente acá, lo mismo. Es una placa histológica. Ahí es el apéndice. Se ha hecho un corte y se ha hecho con la tinción. El lumen, folículo linfoide, folículo linfoide, folículo linfoide, folículo linfoide. Es normal. Y les dije, tú dijiste, el sistema, los folículos linfoides son el sistema inmune. O sea, cualquier proceso infeccioso a nivel peri o alrededor del apéndice fecal, ¿qué va a hacer? Va a hacer que todo lo que está en los órganos linfoides en ese segmento se va a hiperplasiar, va a aumentar esa cantidad de células que tiene, va a aumentar y por lógica de razones va a aumentar de tamaño, hiperplasia. Si antes tenía este lumen, al hiperplasiarse, ¿qué pasa con ese mismo apéndice? Digamos, exacto, se ha hiperplasiado. Este primero, este otro igual se ha hiperplasiado, el otro igual se ha hiperplasiado, este otro igual se ha hiperplasiado. ¿Y qué pasó con el lumen? No hay lumen, ¿sí o no? Y ya sucedió lo que dijiste, obstructivo. Vayamos al coprolito. Aquí está el apéndice, típicamente. El coprolito actúa como un cuerpo extraño. Va a suceder lo mismo con el cuerpo extraño. Ahí está el coprolito, se impacta las heces en ese segmento, en el segmento del lumen. Igual, ¿qué sucede? Obstrucción. Con el cuerpo extraño, lo mismo, se impacta a nivel del lumen, obstrucción. Parásitos, se mete el parásito aquí adentro, obstrucción. Cuerpo extraño, tumor, hay un tumor en la pared ya sea del apéndice, crece, ¿qué pasa? Obstrucción. Todos terminan obstructivos. Entonces, ¿qué sucede luego? Ya hemos explicado fisiopatología o cómo sucede en un paciente con hiperplasia linfoidea. Es por eso que cualquier sospecha de un paciente pediátrico, sospecha de gastroenteritis, infección de tracto urinario, hay que iniciar el rápido tratamiento. Porque, como dije, la gran mayoría es la causa de hiperplasia linfoidea. Ni bien tú inicias el antibiótico, está hiperplasiando, detienes eso y va a retornar. Este lumen se va a normalizar y pues el apéndice ya no se obstruye y no termina en apendicitis. Salvo que esté necrosado. Ahorita van a saber después de cuánto tiempo tienen que dudar en utilizar antibiótico. Porque una apendicitis por causa de hiperplasia linfoidea que esté instaurándose, si le inicias antibiótico a inicios puedes controlar, pero si ya está necrosado ya no puedes hacer nada. Ese antibiótico vas a solamente tergiversar el manejo, va a ser con sepsis, es una evolución tórpida va a tener ese paciente. Vamos a clasificar y englobar toda la fisiopatología más. Entonces, esto me lo explicaré. A ver, dijimos que el apéndice hay un patrón obstructivo. Hay un patrón obstructivo. Hay algo que está obstruyendo, ya sea parásitos,
cuerpo extraño, o coprolito, lo que quiera, o la hiperplasia. No nos olvidemos que el apéndice es un órgano, es un intestino. La parte de la mucosa, tiene su mucosa, y ¿qué produce? Moco. Siempre va a producir moco. Entonces, si hay algo que no está obstruyendo, y aquí hay secreción de moco, las células que están alrededor va a seguir funcionando. ¿Qué va a hacer? Va a seguir produciendo moco, moco y más moco. ¿Y qué va a pasar con la presión interluminal del apéndice? Aumenta su presión. Uno por eso, otro porque toda la periferia va a empezar a inflamarse, y justo donde está el cuerpo extraño igual se va a dematizar esa pared. Cuando se dematiza, aumenta de diámetro o de espesor, si quieres llamarlo. Si aquí va a dematizarse a la parte interna, lo que cuando se inflama el apéndice puede crecer a nivel a nivel central y a nivel periférico. Si hay un cuerpo extraño en el centro, no va a poder crecer ahí, no va a poder aumentar de diámetro en este segmento. ¿Y qué va a provocar? Un efecto de cuerpo extraño. El tejido de la pared va a querer aumentar, va a querer engrosar, pero no va a poder al centro. A esta parte sí va a poder. Y esa presión que genera en este segmento por la inflamación y todo eso, hacen que se comprometan los sistemas. Primero el sistema linfático, luego el sistema venoso, luego el sistema arterial. ¿Por qué esa secuencia? Por las presiones hidrostáticas que manejan cada uno. Ya no te olvides que acá hay una arteria, hay una vena y hay un drenaje linfático. Todas esas estructuras están ahí. Son canalículos microscópicos, pero se encuentran ahí. Entonces, si se comprometen eso, y según esa secuencia comienza la clasificación. ¿Cuál es la clasificación de apendicitis? Primero, Obstrucción. no, apendicitis aguda, clasificación de apendicitis aguda. La ¿Cómo es? clasificación del Fara, ¿no? Saúl, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Inflamación. Y la primera, Supurativa. fases del apendicitis, después estaba confundiendo. Supurativa. La primera, pues, ¿Cómo se dice? fases de apendicitis. Ya, congestiva. Congestiva. José, segunda. Edematosa, Congestiva. supurativa. Inflamatoria. La segunda, Supurativa. supurativa. ¿Qué más? Gangrenosa, la tercera es necrótica. Flegmonosa, ya, ¿no? La segunda. La tercera Necrosis. es necrosal. La cuarta, Perforante. le vamos a tratar de resumir acá. Congestiva, inflamatoria. Flegmonosa. Ya. Si quisiéramos colocar con tiempos subjetivamente, porque no es tan exacto, te digo, 2 horas, creo. podríamos decir que la congestiva es menos de cuánto suponemos, ¿no? 12 horas, Menos de 2. menos de 12 horas. Este podría ser 12. de 12 a 24 horas, de 24 a 48, no creo que es menos, sí, no es menos, estamos equivocando. Aquí tendría que ser 24 horas. Esto es una aproximada. Probablemente van a encontrar en algún libro que les va a decir una aproximada. 24 a 48 horas. Sí, esta está la real. Esta clasificación, como les digo, probablemente no lo van a encontrar, pero es con base a la experiencia y mayores interesados. Hace un rato les dije, todo es una secuencia. Hay un patrón obstructivo, primera fase, congestivo. ¿Qué es lo que se compromete primero? El sistema linfático. Una vez comprometido el sistema linfático, pues comienza a dematizarse, natas de fibrina comienza a aparecer. Si el proceso obstructivo continúa,
o el proceso infeccioso sigue hiperplasiando los folículos, ¿qué órgano se compromete? El sistema venoso. Al decir que se compromete, me refiero a que este apéndice se va a obstruir, el drenaje linfático se obstruye, el drenaje venoso se obstruye. Ojo eso, ¿ah? Y si el sistema venoso se obstruye y sigue progresando, ya natas de fibrina en toda esta periferia va a aparecer, proceso inflamatorio. Ya en este momento incluso ya el plastrón va a empezar a formarse. Si prosigue este proceso obstructivo, ¿qué se compromete? El sistema arterial. Y el sistema arterial se compromete, se necrosa y luego se perfora. Entonces, esa es con relación a qué órgano se afecta o qué estructura se afecta y qué correlación tiene con el tiempo. Esto es subjetivo, pero si se ponen a analizar, tiene mucho que ver. Si un paciente te llega, no se ha medicado y te dice toda la sintomatología de un apéndice, te dice hace un día apareció, lo más probable es que ese paciente esté llegando a necrosarse, fibrina purulenta o necrosada, en esos dos están. Es por eso que podemos decir, no, este paciente podemos operarlo a la laparoscopía, gracias a este pequeño fuego nomás, porque esta secuencia, no es que un paciente llega y a las 24 horas va a estar perforado, no sucede eso, ¿ya? Todo es secuencial. A ver, ¿ya está registrado? Sí, ¿no? ¿Qué más? Esta parte es importante por si acaso. Ya porque ya han cantado. Y ahora vamos a irnos a la sintomatología. Con solo saber dos cosas, ustedes van a poder diagnosticar a un paciente, pero tienen que saber algunas características de ese paciente. Sintomatología. Sintomatología y signos si quieres. ¿Cuál es la sintomatología más importante? Dolor. Cólico. ¿Qué es la cronología de Murphy? ¿Qué? Cronología de Murphy. Son 3. ¿Jennifer? Sí. Dale, Jennifer. ¿Qué es cronología de Murphy? Creo que es dolor, náuseas. ¿José? Náuseas, vómitos. La evolución del dolor, Muy bien, sigue. digamos, sobre qué tan activo, qué tan positivo. No. Alain. O sea, les ha valido que estudien en CITES. Va a salvar. Fiebre. Eso conocía la maniobra de Murphy. Cronología de Murphy. Dolor abdominal, Esto fiebre, náuseas. no pueden no saber. Es muy importante. Muy importante. Tan importante que si ustedes se encuentran cronología de Murphy y ustedes se encuentran Bloomberg en fosa ilíaca derecha y es de sexo masculino, 98% de diagnóstico ya lo tiene. Solo con saber eso, estoy equivocado. Este no entra. Si no entra este. Anorexia. Y si es varón, 98% tienen diagnóstico de apendicitis. Esto no lo digo yo, lo dicen los artículos. Es más, el artículo te dice así: si tu paciente no tiene anorexia, puede ser cualquier cosa y menos apendicitis. Así de tajante es. Estaba con el doctor Estrada. ¿Cuándo no la pones? Ya está. Entonces, en cuanto a los síntomas, estos tres, memorícenselo. Cronología de Murphy. ¿Qué es cronología de Murphy? La cronología de Murphy dice que es un dolor periumbilical o epigástrico que no lo define como si es puente opresivo, pero es un dolor periumbilical o epigástrico que 6-8 horas posteriores se focaliza en fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca derecha. O sea,
La cronología de Murphy es la migración del dolor. Inicia periumbilical, epigástrico, 6-8 horas después, a esto lo se focaliza. No le duele acá, sino que es la derecha. Tiene esta cronología tu paciente, y tu paciente tiene anorexia, que si le proponen, ¿qué comida es tu favorita? No sé, churrasco, ya. Te traigo un churrasco, ¿te lo comes? No. Después, y es varón, 95 o el 98% de diagnóstico de apendicitis. No tiene uno de ellos, puede ser cualquier cosa. Te dice el artículo así. Si ustedes van a meterse y ver artículos, ahí te dice. Esas dos cosas también estudiadas. Pero si es varón también, ¿no? Son las mujeres, hay algunos diagnósticos diferenciales. Entonces la cronología de Murphy está captada. Migración del dolor. 4-8 horas o 6-8 horas posteriores al inicio en fuerza ilíaca derecha. Ahora, como siempre les digo, ¿por qué? ¿Y por qué creen que tiene esa migración? ¿Pueden decir por qué? Tipos de dolor. La nevita, Mihaly. Tipos de dolor. Urente, Ya. opresivo. Ya. ¿Qué más? O clasificación del dolor, ¿será? No, tipos de dolores. Saúl, tal vez les dije arriba, tal vez. Tipos de dolor. José está pensando. En semiología, al inicio avanzamos eso. Dolor. Pulsátil es. No. Jennifer. Sí, pulsante, No. lacerante, opresivo. Tipos de dolor. Heridas, opresivo, sátil, frente. Tipos de dolor. ¿Se acuerdan? Dolor tipo somático, tipo visceral. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? El dolor visceral, ¿cómo era? Mal localizado, mal referido, ¿cierto? Visceral. ¿Qué quiere decir? Que la patología puede ser acá, pero el dolor es acá. La patología puede ser acá, pero el dolor es acá. Mal ubicado, mal referido. Visceral. ¿Y el apéndice qué es? Visceral. Exacto. Por eso es que al inicio el dolor es mal localizado. Por eso te dice acá te duele. Una causa es por eso. Otras dicen que es por la característica nerviosa que tiene, por el plexo solar. Ahora, ¿por qué se focaliza después de 6 o 8 horas? ¿Por qué esa cronología de Murphy? El inicio es por eso, mal localizado. El segundo es porque el otro dolor es el tipo somático. Ese dolor que era inicialmente visceral se somatiza. ¿Qué quiere decir eso? Un dolor somático, ¿cuál puede ser? Dice que su concepto es bien localizado. Si te duele acá, la lesión está ahí. Ese es el tipo de dolor somático. Si acá yo me pellizco, no me va a doler acá, va a dolerme acá. Tienen sus propios nervios, es bien localizado. Entonces, cuando el apéndice, este es el apéndice, hay un proceso inflamatorio. Inicialmente en las primeras horas se va a inflamar acá, inicialmente. Pero si esta obstrucción prosigue y la inflamación se va a generalizar poco a poco, entonces la inflamación va a ir en ese sentido. ¿Y qué órganos se van a encontrar? Inicialmente debajo del apéndice. ¿Qué órganos se encuentran? Hay un órgano que se utiliza de referencia en una radiografía de abdomen igual. Una característica de ese órgano. Y es músculo. ¿Cómo sale ahí? Encima de qué órgano muscular está descansando el apéndice. Esto debe ser cerca de la vejiga. Muscular, estriados. Jennifer, o no es Jennifer. José. Saúl. Mihaly. ¿Mihaly es el nombre? Sí, Mihaly. O es con acento. Mihaly. 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 ¿Cómo es? ¿Qué órgano puede estar? Desde referencia anatómica, una placa radiográfica para ¿cómo se dice? Criterios de diagnóstico en radiografía de abdomen
en apendicitis aguda. El psoas. El psoas. El psoas se encuentra, digamos, a ver, dibujemos un apéndice típicamente. Más o menos ahí está el colon, ahí está el. Entonces así va la válvula ileocecal. Y el psoas está así. Así está. Y está descansando justo por encima del apéndice. Es clásica, una ubicación clásica, ¿no? Entonces, cuando el apéndice está aumentando su inflamación en profundidad, en toda la circunferencia, el proceso inflamatorio compromete el psoas. Y en ese momento es cuando el dolor se somatiza. El dolor del músculo estriado es de tipo somático. Si ustedes se pinchan cualquier músculo estriado, van a sentir el dolor en ese lugar. ¿Por qué? Su dolor es de tipo somático cuando hay lesión. Uno es eso. Otro, la pared del abdomen también tiene músculos. Los oblicuos, el oblicuo externo e interno y el transverso. Lo mismo. El proceso inflamatorio progresa tanto que atraviesa. Llega al peritoneo parietal, el tejido adiposo preperitoneal y el músculo llega a comprometer. Es por eso que cuando el paciente toca va a sentir dolor, cuando ya está muy, muy avanzado, pero es por eso. Entonces, se entiende por qué esta característica cronología de Murphy. Inicialmente, ¿me entienden? ¿No? Parece como si no me entendía. El tipo de dolor inicialmente es visceral, luego se somatiza, es la respuesta, y por la inervación del plexo solar. Esas dos características responden a esa pregunta. Si les preguntan por qué cronología, es por eso. Si no les dice eso, es porque quien les ha preguntado no está analizando. Eso. Listo. Entonces no se olviden estas cositas. Cronología, anorexia. Si es varón, 95% de diagnóstico. Empleenlo, funciona. Es por eso que algunas veces llega apendicitis, los cirujanos se preguntan esta cosa. Es para operar, directo para prequirúrgico se pedimos. Y es fidedigno esto. Y repito, no lo digo yo, lo dicen los artículos. ¿Qué más? Ahora, en cuanto a síntomas, puede tener náuseas, puede tener fiebre, puede tener taquipnea si quiere, taquicardia, otros signos, ¿no? ¿Qué más? Vómitos puede tener, pero todos son inespecíficos. Más exactos son estos. Ahora, lo que siempre les dije, traten de buscar el porqué. El porqué. De la cronología ya lo sabemos. De la anorexia es porque el peritoneo visceral se compromete. No te olvides que el apéndice está envuelto igual por peritoneo visceral. Y una vez que el proceso inflamatorio está en el apéndice, compromete todo el intestino. Todo el intestino. O sea, aquí están las asas, igual se comprometen las asas. De hecho, hay una complicación que pasa, que es el plastrón apendicular, tiene mucho que ver con eso. Si hay un compromiso intestinal, hay como un hilio local en ese lugar. ¿Qué significa hilio? Que el tránsito intestinal en ese segmento va a estar lento o paralizado en ese segmento. Y este concepto que les digo ahorita, que un hilio local, también ayuda para comprender el por qué hay una asa centinela en una placa radiográfica en un paciente con apendicitis. La respuesta de la anorexia es el proceso inflamatorio intestinal. Por eso que el paciente no quiere comer. Y de la fiebre, ¿cuál sería su respuesta? Hay inflamación. Se liberan al torrente sanguíneo que interleucina, creo que es la 6, proinflamatorios. Interleucina 6 viaja al sistema nervioso central, a los centros termorreguladores. ¿Qué hace el centro termorregulador? Aumenta la frecuencia cardíaca. Si en este segmento, por el proceso inflamatorio, hay vasodilatación, ¿a dónde va a llegar
Bueno, al tratar de enviar más nutrientes a ese segmento para que pueda resolverse este proceso infeccioso, altera todo el organismo. Hay una frecuencia cardíaca aumentada, más bombeo de sangre y por consiguiente va a tener una hipertermia. Una de las causas para que sea hipertermia es porque la frecuencia cardíaca se eleva, hay una vasodilatación y para tratar de resolver este problema. Saben que la fiebre es un mecanismo de defensa, ¿no? Igual que el vómito, igual que la tos. Son mecanismos de defensa. El organismo trata de resolver por sí mismo. Pero esa secuencia de termorreguladores y inflamación, la frecuencia cardíaca se eleva por esa exigencia de más nutrientes a ese segmento para resolver ese problema. A ver, ¿qué más? Vayámonos a signos. Ningún signo, ninguna maniobra es específica para apendicitis aguda. Ninguno, pero te colabora bastante. Y vamos a explicar el porqué de cada signo. Los famosos, el Blumberg. ¿Qué es el Blumberg? Comenzamos. Salí. Es un ¿Cómo se hace? ¿Qué representa? Saúl. ¿Qué representa? 3. Primero díganme qué representan para que luego se den cuenta dónde vamos a encontrar. ¿Qué, doctorazo? Estamos en una clase magistral. Ojalá que sea provechoso para ustedes. Dale, José. Bloom. ¿Qué es Bloom? Es un signo. Ya, ¿cómo se hace? ¿Qué representa? Yo siento. La compresión, presión. Dale, pero ¿qué representa? Encontraste Bloomberg positivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay visitación peritoneal. Eso, visitación peritoneal, esa es la palabra clave. Visitación peritoneal. Tipos de peritoneo. Mijalí. Saúl. José nos va a salvar. Tipos de peritoneo. Peritoneal. ¿Cuántos tipos hay? ¿Está bien? ¿Dijeron uno? Visceral. ¿El otro? Visceral y parietal. El peritoneo es ese tejido que recubre, ¿no?, al intestino en toda su extensión. Ahí se encuentra en el epiplón, en todas las estructuras, incluso en el hígado se encuentra, pero en el hígado tiene otro nombre, la cápsula de Gleason, ¿no? Igual en el riñón también hay la cápsula de Gerotano, no me recuerdo bien. Entonces todas las estructuras están recubiertas por el peritoneo visceral, las vísceras. Ahora, la parte anterior, si vemos la parte profunda de la pared del abdomen, se ubican cuando inflamos para operar de vesícula laparoscópica, hay un espacio que se forma, una cavidad, y en la parte del abdomen se puede ver. También ahí se encuentra lo que se encuentra el peritoneo parietal. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, es como si dos cintas, digamos, peritoneo parietal, visceral, digamos, está envuelto en la víscera, típicamente es así, pero es un peritoneo, está inflamado, y en la parte de la pared, por la progresión, les dije, por la extensión del proceso inflamatorio, también se dematiza. Clásicamente, cuando se dematiza, como hay una secreción de como una colección, como una pegatina, cuando se dematiza. Entonces, ¿qué sucede cuando se dematiza? Tienden a pegarse dos estructuras. Entonces, cuando tú haces esta maniobra, comprimes, y cuando levantes tu mano bruscamente, ambos
a ver, la adhesión que tenía se libera. Y esa liberación que tiene de esa adhesión de ambas estructuras genera dolor. Esa liberación se podría decir, esa desadhesión que tiene. Inicialmente oprimes, sueltas bruscamente, pero eso se libera bruscamente igual, se libera y esa separación de esa adhesión genera dolor. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que en pancreatitis puede haber Blumberg? ¿Alain? Por la Bien, presión bien. ¿Puede ver? Una sí. colestitis entonces. Colestitis, ¿puede ver Blumberg? Sí, José Sí, podría. sí. y Javi, Sí. Saúl. A ver, le repito. Blumberg es irritación peritoneal. Y cuando se inflama la descomposición brusca, la separación brusca de esos dos órganos, si está inflamado, va a haber una separación brusca y va a generar dolor. Y les dije el otro concepto, que el peritoneo se encuentra en todo el intestino, incluso en el hígado, les dije. Y a nivel de la pared también se encuentra en toda la pared. Entonces, si el concepto es irritación peritoneal, se encontraría en patología vesicular Blumberg. Sí. Exacto, con seguridad. Si le estoy explicando así los conceptos para que ustedes me respondan analizando, claro que se va a encontrar. Entonces, cuando ustedes pongan Blumberg positivo, pongan ¿dónde? Blumberg positivo, fosa ilíaca derecha. Blumberg positivo, hipocondrio derecho. Blumberg positivo, fosa ilíaca izquierda. Patologías de quiste de ovario torcido, quiste de ovario hemorrágico, embarazo ectópico en el ovario izquierdo, va a encontrarse eso. Pueden encontrar Blumberg, o sea, focalice Blumberg tal lugar. Es por eso que no es específico. Entonces, el Blumberg ya está explicado el por qué se genera dolor. Ya. El otro, el signo de psoas. Pues se escribe así, con derecho. Está bien, ¿no? Sí, estaba viendo. Psoas. También es bonita su explicación y estoy seguro que no se van a olvidar. Hace rato les dije que el psoas se encuentra debajo del apéndice. ¿Recuerdan? Este es el apéndice y el psoas se encuentra así, únicamente, de las fibras. Ahora, cuando un músculo se contrae, su vientre muscular aumenta de diámetro o no. Ahí. Cuando un músculo se contrae, Contraemos un músculo, cualquier músculo, un músculo X, su vientre va a aumentar o su diámetro va a aumentar o va a disminuir. se contrae, se sobreponen en sí las fibras. Sí, ¿cómo va a ser el vientre? Pero te digo, el vientre muscular es el músculo. Cuando lo contraes, ¿va a aumentar de diámetro o va a disminuir de diámetro? Aumenta de diámetro. Disminuye. Disminuye. No entendí bien la pregunta. Eso está Ya, definiendo algo. es el músculo, Ya. cualquier músculo, ese músculo estriado. Cuando se va a contraer este músculo, o sea, va a haber una contracción. ¿Va a aumentar de diámetro o va a disminuir de diámetro? Aumento. Saúl. 2 contra 3. Aumenta. El ejemplo clásico. Sí. El bíceps. Esto aumenta. ¿Qué pasa cuando se contrae? Aumenta. Aumenta. Aumenta, pues. Aumenta su vientre, porque está... otra explicación bonita para que no se olviden. ¿Tienen un lapicero más? ¿No? Aquí. Ok. Sí, no me acuerdo. Fibras de miosina, fibras de actina. ¿Se ubica? Ahí está relajado. Y cuando se va a contraer, tienen una extensión de este tamaño si quieres, de este tamañito. Cuando se va a contraer va a ser el famoso golpe de patada, ¿no? ¿Y qué pasó con el diámetro? Miren acá. Aumentó. No se olviden de eso. Entonces, si el apéndice se encuentra descansando en el psoas,
Y si van a contraer este músculo, ¿qué va a hacer el apéndice? El apéndice se cuenta ahí. Exacto, lo va a mover. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer el signo del psoas? Contraer este músculo. ¿Y cuál es su función del músculo psoas? Flexión. El músculo hace esto. Esto ahorita es la función del músculo psoas, está aumentando su vientre. Entonces, si hacemos la maniobra es cualquiera, si quieren, levantan el pie, el paciente le sostenga ahí y se va a contraer el músculo y va a aumentar su vientre. Si el apéndice descansando encima, va a excitar, va a movilizar y va a generar dolor. O con una resistencia, el paciente lo pone su mano ahí, eleva su pie, hacen el elevar, igual va a contraer más el músculo, va a tratar de aumentar su diámetro y por ende va a movilizar el apéndice y genera dolor. Entonces, extensión. Si a la extensión el paciente manifiesta dolor en fosa ilíaca derecha, apéndice. Y otra cosa, el apéndice está a nivel de posición pélvica. Para eso más nos ayuda, para saber. Porque un paciente que tiene apéndice retrocecal, le va a hacer psoas, no va a tener dolor, porque el apéndice se encuentra de este lado y no está donde normalmente tendría que estar. Y este signo te da negativo, más es el plumber vertebroidal aquí, para ubicar. Entonces se ha explicado el psoas. Sí. Del músculo obturador, o una del signo del obturador. Es la misma explicación. Contracción del músculo, pero la maniobra es esta, ¿no? Extensión y rotación interna. Haces esto, rotación interna y genera dolor. Lo mismo, el músculo se encuentra al ladito del apéndice, igual moviliza, igual genera dolor. Otro, el ROPSI. ¿Cuál es el concepto de ROPSI? La manifestación de dolor a la compresión a nivel de fosa ilíaca izquierda. Que vale decir, tú comprimes en fosa ilíaca izquierda y el paciente te va a decir dolor ahí. Y lo que siempre les digo, ¿por qué? ¿Saben por qué? Por licitación. ¿Eh? Por licitación. No. En este caso, ¿no? ¿Por qué sería por el dolor? Estás apretando acá. No estás apretando acá. Por la compresión. Tanto de intestinos que se van a este lado. No. José. Les dije, estoy en apéndice, les vale, ¿no? La mitad. No me acabo de entrar. El sábado les hace hablar. Ya. ¿Qué estructura se encuentra? Ciego, ascendente, transverso, descendente, sigmoides. O sea, todo el colon normalmente tiene gases, tiene aire adentro. Entonces lo que hacemos es, yo hago así, siempre no lo hago así, trato de hacer así. Trato de tomar la mayor cantidad de intestino, aprieto ahí. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy colapsando al intestino, en este caso al sigmoides y al descendente, estoy colapsando. Y al colapsar a ese intestino, el aire que se encuentra normalmente dentro del intestino, ¿qué es lo que hace? Se desplaza transverso, ascendente y llega hasta ciego. ¿Y qué pasa si llega el aire a nivel del ciego? Explicado. Moviliza el apéndice. No te olvides que ahí está el apéndice. Ahí está el apéndice. Básicamente está ahí, digamos, con intestino, con contenido. Pero si le llega más aire, lo que va a hacer, se va a inflar esto. Se va a inflar. Y por ende, al inflarse, va a movilizar el apéndice y va a generar dolor. La explicación es esa. Es la movilización de los gases, el cual moviliza el apéndice y genera dolor. Luego hay tantos signos que hay. Paciente en decúbito dorsal, por los talones le hace esta maniobra. Obviamente si vas a movilizar lo que dijiste, el intestino, va a generar dolor. Paciente de puntillitas que de golpe hacia los talones, igual la movilización genera dolor.
paciente que con maniobras de Valsalva o le haces toser, obviamente por la movilización de los vasos intestinales le va a doler. Son signos que ninguno específico. Pero con que sepan esto ya es bastante ya. Captado, ¿no? El por qué, para que no se olviden nunca. Ya. Ahora vayámonos a estudios de gabinete. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué le pedimos primero? Ecografía, ¿no? Ecografía. ¿Qué vemos en ecografía? Hay uno que es el signo de Diana. ¿Cómo se ve? Este es el apéndice. Se ve. Se ubican los militares cuando tienen el objetivo en algo así, una circunferencia, otra más pequeña, así, para poder hacer sus disparos. Mientras más cerca, eso viene, signo de la diana, se ve casi similar. ¿Por qué se ve en la parte oscura? Porque simplemente la pared del apéndice se ha dematizado, ha ingresado agua, líquido. Se dematiza, obviamente se inflama, se dematiza, y como es más líquido que sólido, se ve hipoecogénico, oscuro se ve. La parte oscura, una parte central hiperecogénico, así blanquecina, típicamente. Y también algunas veces logran ver una imagen tubular clásicamente aperistáltica. Si ese tejido está necrosado, no tiene movilidad. Si el ecografista va a poder ver esta imagen tubular y va a ver si hay movilidad. Y si no hay movilidad, es que el apéndice necrosado, está muerto ya. Y si hay movilidad, pues intestino o no es apéndice porque está vivo, pues. ¿Qué más se puede ver en ecografía? Líquido. O algunas veces logran ver el famoso plastrón apendicular. ¿Qué es plastrón apendicular? Es cuando el apéndice está envuelto por el epiplón. ¿Cuál crees que es su función del plastrón? Evitar que cause un Mecanismo de defensa. Sí, es lo que dicen tus compañeros. Nuestro organismo es sabio, pues, sabio, trata de resolver el problema. Trata de encapsular el problema del foco infeccioso. ¿Quiénes participan? El epiplón mayor, las asas intestinales delgadas, el intestino grueso, el peritoneo parietal, es decir, la pared. Todo ello trata de encapsular, trata de que no rebase ese foco, esa infección. Pero eventualmente en la mayoría es rebasado, porque el apéndice se perfora. No nos olvidemos que la luz del apéndice está conectando con material fecal, y si ese material fecal progresa a cavidad y esa base apendicular no se oblitera, algunas veces se oblitera. El apéndice que se quedó con el lumen, a veces esta parte se oblitera, se cierra por sí mismo, pero muchas veces no pasa eso. Si no se oblitera esto, y en la mayoría de los no se oblitera, estos pacientes van a morir con sepsis. Solo en los pacientes que se oblitera, en esos más progresan para bien, resisten de una apendicitis. Pero eso no ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces, mecanismos de defensa, estructuras que forman epiplón mayor, intestino delgado, grueso, peritoneo parietal. Tratan de encapsular, tratan de detener la progresión de ese foco infeccioso. Eso. Reportan esa vez, se ve un espacio, una cavidad con un contenido líquido, plastrón apendicular. Listo. Rayos X. Yo un paciente de emergencia. Listo, hermano. Hola, ¿qué es? Y fueron. ¿Cómo es? Rayos X. Se podrían ver litos. Muy bien. Coprolito. Coprolitos. ¿Qué más?
escoliosis antiálgica. ¿Qué es escoliosis antiálgica? Que el paciente por ese dolor va a estar así, ¿sabes? Y la columna se va a ver en sentido. Siempre ha hablado de, tratando de evitar los movimientos al lado afectado. En este caso al lado derecho, ¿no? Va a ser así. Se va a ver la columna en escoliosis. Otro, lo que les dije, el borramiento del psoas. Oh, lo que les dije, les voy a utilizar para un criterio radiológico. ¿Qué más? La asa centinela. Lo que les dije hace rato. Ahí está el apéndice, y aquí está lleno de intestino. El proceso inflamatorio progresa para tanto que genera un hilio local. Un hilio local quiere decir que esa asa intestinal no va a estar en movimiento. Así está, pero no va a estar en movimiento. Entonces, ¿qué pasa si no hay movimiento en una asa intestinal? Normalmente, dentro del lumen del intestino delgado tenemos contenido intestinal, líquido, pero también hay gases. Si no se va a movilizar, típicamente esta parte va a estar lleno de aire. Ahí se va a ver, justo donde está el apéndice está acá y así. Justo en la ilíaca derecha, una centinela, por el proceso inflamatorio que ha generado hilio. Entonces eso también se ve, y la explicación también les dije. Listo. Laboratorios. Vamos a encontrar leucocitosis, ¿no? Leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir a la izquierda? ¿Qué quiere decir desviación a la izquierda? Aumento de Bacterias. ¿Cómo sabes que es desviación a la izquierda? ¿Y cómo sabes que es desviación a la derecha? Cuando hay leucocitosis. Claro, leucocitosis. Hay leucocitos en ambos. Pero la izquierda, ¿cómo sabe? Aumento de los segmentados. Neutrófilos. ¿Y qué más? Hay uno más para decir que es izquierda. Callados. ¿Qué son los callados? Formas jóvenes de neutrófilos. Si va a haber callados y neutrófilos, dirección a la izquierda. ¿Y a la derecha qué será? ¿Y qué te representa esto? Una infección aguda de poco tiempo. Y a la derecha, aumento de Monocitos, linfocitos. linfocitos. ¿Qué te representa eso? Una inflamación crónica o una infección crónica. Ojo. ¿Listo? ¿Qué más? Básicamente, si hay callados mayor a 5%, hay que entrar rápido porque está progresando para mal. Dicen que si hay mayor a 5%, hay algún absceso por algún lugar. Dice. Porque es cierto, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Laboratorios. Ahora, obviamente, para prequirúrgico vamos a pedir creatinina, glicemia, hemoglobina. Eso es más para poder ver el estado hemodinámico del paciente, ¿no? O para fines quirúrgicos, ya. Y hay algo que le llaman, que piden bastante, el PCR. ¿Qué es esto? Y la famosa BES también. No sé, ustedes piden la BES. ¿Qué es? ¿Qué es la PCR? Velocidad de eritrosedimentación. Reacción de cadena de la polimerasa. Proteínas. ¿Qué es la reacción de cadena de la polimerasa? Determinación de ADN, ¿no? Algo así.
proteína C reactiva es el reactante agudo de inflamatorio, de fase aguda, ¿no? Sí. Cuando hay un proceso inflamatorio agudo, se eleva eso. Pues, Y la vez es la velocidad de eritrosedimentación. Cuando hay procesos inflamatorios, también se eleva la vez. Acá no se reportan, pero no. No. Otros hospitales van a ver, pero ustedes vez elevada, que es representa casi lo mismo. ¿Qué más nos hemos olvidado? Ego. Tratamiento, ¿no? Doctor, ¿también se puede pedir ego en apendicitis? ¿También se puede pedir ego en apendicitis? ¿Para qué? Porque he visto que algunos No. también ego. Ahora, si tu diagnóstico no está claro, o sea, dudas de apendicitis, claro, vas a pedir eco para poder focalizar cuál es la causa. Pero si tienes altas sospechas de apendicitis facilidad derecha Bloomberg, paquea. Al menos vas a ver a los cirujanos, si vienen con una sinología clínica y Bloomberg ahí encuentran, es apéndice. Obviamente descartando que no sea un embarazo ectópico, que no sea un quiste de ovario. Ahora, si dudas del diagnóstico, claro que sí lo puedes pedir. Y más aún si tu paciente tiene disuria polaquiuria. Pocas veces o casi ninguna vez te vienen dolor en Bloomberg característico, disuria polaquiuria, no te vienen así. Realmente el dolor ha empezado acá y se va a quedar acá, no, pues es apendicitis. Obviamente, en pacientes con apendicitis puedes tener leucocitos en orina, puedes tener. Sí, Eso no, sí, puedes encontrar, hasta con hematuria puedes encontrar con hematuria o con microhematuria, y además hasta 20-30 por campo puedes encontrar de leucocitos. Pero me dijeron que nitritos no. Exacto. Eso no quiere decir que si tienes sintomatología de apéndice y has encontrado laboratorio de examen general de orina infeccioso, no quiere decir que mira, viene con su mía. No quiere decir que sea infección del tracto urinario, ¿eh? Tienes que verlo bien porque algunas veces ya está necrosado y tú le vas a dar tratamiento con antibióticos, ya está necrosado, vas a empeorar al paciente. Froilán, me suena. Yo no veo miseria. A ver, terminemos esto. Sencillo ya está. No hay mucho que hacer ya. Esto para pedir la ecografía. Entonces el tratamiento tendría que ser quirúrgico. Hay varios estudios que han intentado con tratamiento médico, pero no les sugiero hasta que se demuestre eso con evidencia científica, cosa que nunca lo van a hacer. Quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico. Hay dos tipos de abordaje: la laparoscópica La convencional. y la convencional. En la convencional, ¿qué tipo de incisiones podemos encontrar? Línea media infraumbilical, el de Mac, Barney, ¿qué más? La mediana, paramediana infraumbilical derecha. También se puede entrar por ahí. Y también en la umbilical. Por ese abordaje pueden sacar el apéndice. Eso. Ahora hay tipos de ectomía. Ectomía apendicular. ¿Qué quiere decir eso? Tipos de tratamientos en la base apendicular. ¿Ya? ¿Cómo vas a sacar el apéndice? ¿Qué técnica vas a utilizar? ¿Cuáles son? La de Halsted, la de Pouchet, la de Osner, la de Parkerker,
La de Zuckerman. Zuckerman. La más utilizada, Hazard y Pochet. Hazard tiene 6 pasos. Logramos hacer. Ligadura mesoapendicular. Tripsia coprostasia. Tripsia quiere decir esto. Es el apéndice. Aquí el posible coprolito, tripsia. Destruir el lito. Coprostasia, desplazar el coprolito. A sus pinzas y abajo. Como ordeñar. Hacia abajo. ¿Ya? Tripsia coprostasia. Formación de jareta seromuscular. Cierre de jareta seromuscular. Mesoplastía. Está grabado, ¿no? Es mesoplastía. El de Pochet solamente es doble ligadura de base apendicular y ya está. Tienen ahí. El de Ochsner, si el apéndice es en sentido, lo que se lo hace es esto. Se lo interioriza. Nunca he hecho esto. Dice que esto se hacía, en la literatura está escrito, pero en profilácticos, en pediátricos, con apéndice en blanco, o sea que no era apéndice. En Parker Kerr es una sutura en guarda griega, que quiere decir aquí está la base apendicular, obviamente con su ligadura, y lo que se hace es esto: incisión, vas aquí otra incisión, otra incisión, otra incisión, incisión, otra incisión, y cierras estos ambos nudos, como que se interioriza. Sutura en guarda griega, no es guardia, guarda griega. ¿Ya? El Zuckerman es una cetaplastía. Aquí está el muñón, el hilo, y lo que hace es un punto acá y otro punto acá, y se forma una seta. Y suturas están, se interioriza también. Y cuando dije formación de jareta seromuscular, me refería a esto. Aquí está el hilo, el muñón apendicular. Lo que se hace es ingresar aquí, otra vez, adentro, otra vez, alrededor, pero es seromuscular. Y los hilos terminan acá y acá. Cuando aprietas esto se interioriza y terminan con un puntito, se termina el apéndice interiorizado adentro. El objetivo es encapsular. No te olvides que la parte de la mucosa estaba en contacto con el contenido intestinal. Eso es todo, chicos. Ojalá que les comparte el video. Sí, Gracias, bueno. Manu.